Muy buenas tardes, mi nombre es Josué Antonio Betancourt y junto a mi compañera Jennifer Catalina Aldana vamos a exponerles el caso que vamos a trabajar para la materia en negociación y manejo del conflicto. El caso se desarrolla en la compañía donde laboro, una compañía de ensamblaje de aeronaves. Por seguridad de la compañía, pues vamos a cambiar un poco el nombre, se va a llamar Encoller. Esta compañía lo que hace aquí en los Estados Unidos es ensamblar aeronaves. Yo me encuentro trabajando dentro de la línea donde se desarrolla pues el caso que vamos a trabajar. Les voy a exponer un poco de qué se trata el caso, lo que hemos visto y cómo lo vamos a trabajar. En la, com- en la compa- el- La estación está formada por un supervisor. El supervisor es el jefe de toda la estación, maneja dos estaciones. En el caso de esta estación, él es el jefe que cobra todos los cargos administrativos y gerenciales. Continúan dos leads, los dos líderes son las personas encargadas en distribuir el trabajo, en mirar que los técnicos tengan todas sus herramientas, que los técnicos procedan con los trabajos y llevar un orden de la forma en que se va trabajando para cada aeronave. Y están los técnicos están divididos en técnicos 1, 2 y 3. El problema lo dividimos en tres etapas, que son los técnicos están teniendo unas graves problemas de comunicación, la forma en que se expresan los unos de los otros no es la correcta, eso genera algunos inconvenientes y discusiones entre los técnicos más antiguos que tienen conocimiento, no tienen buen manejo de su liderazgo y dentro del grupo y exponen o llevan a momentos incómodos para las personas que están iniciando. Entonces, eso genera diferentes conflictos dentro del grupo de trabajo. En segunda línea encontramos a los líderes. Los leads son personas que han sido técnicos, que la compañía no los ha desarrollado para un manejo de personal, que se nota desde mi punto de vista la falta de manejo de personal y de algunos casos. Y el tercer nivel está el supervisor, que siendo la cabeza de la estación debería de tomar o darle la importancia al ambiente laboral que se vive en este momento y se nota que no lo hace. Entonces el punto y el problema lo vemos desde la cabeza con el supervisor, quien tiene muy buenas intenciones, de verdad, con he visto hasta ahora, tiene intenciones, pero tampoco tiene el conocimiento, no ha tenido el entrenamiento y siento que le falta un poco más darle la importancia al problema que se está dando. Entonces, de los tres casos, vamos a tomarlos independientemente para trabajar cada uno escalonadamente y lograr desarrollar un objetivo completo de mejoramiento del ambiente laboral en la estación. En primer lugar, iniciamos por la cabeza. El supervisor debe iniciar un entrenamiento. Entonces vamos a trabajar más esa faceta de liderazgo del supervisor, dándole entrenamiento que requiere para negociación. Creo que le falta la parte de negociación y manejo de los conflictos. eh, por parte de recursos humanos, apoyado con recursos humanos. Entonces generaríamos una reunión con él, luego iniciaríamos con los líderes también trabajando con ellos en el aprendizaje, acompañados con el supervisor, con manejo de personal y también siguiendo con los técnicos. Todo este proceso llevaría un tiempo y ya pues, más adelante la compañera Jennifer les va a exponer puntualmente cómo va a ser el proceso. El objetivo principal pues va a ser mejorar el ambiente laboral de la estación y vamos a trabajar, como les dije anteriormente, las tres etapas del conflicto que encontramos. El conflicto entre los técnicos que tienen entre ellos, para eso vamos a ver más adelante que vamos a generar reuniones acompañados con recursos humanos, talento humano, para llevar reuniones personalizadas con algunos y con las personas donde se han detectado los conflictos, resolver esos pequeños conflictos, trabajar reuniones para hacer entender o entender un poco sobre los manejos de grupo o aprender a trabajar en equipo y no como grupo, sino trabajar como un equipo. Entonces se van a trabajar esos niveles con los técnicos, el aprendizaje con los lead
y también con el supervisor. Entonces, ese es el problema que hemos detectado, los niveles en los cuales lo hemos desglosado y ya a continuación la compañera Jennifer les va a exponer las ideas que hemos generado y la forma, el protocolo que hemos listado para llegar a generar un proceso claro en el cual llegaríamos a nuestro objetivo. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Catalina Aldana y voy a continuar con la explicación del trabajo de acuerdo a lo que llevamos con mi compañero Josué. Teniendo en cuenta que este conflicto involucra a personas que están divididas en varios cargos dentro de la línea de ensamblaje, pues voy a mencionar un poco el contexto de cada uno de ellos y algo sobre el análisis. Con respecto al supervisor, sabemos que el supervisor no le ha dado la importancia necesaria o el sentido de urgencia a este conflicto que ocurre dentro de la línea de ensamblaje. En su momento él consideró que subdividiendo el trabajo de sus dos líderes, el ambiente se llevaría mejor o se solucionaría el conflicto, pero realmente no fue así. Al contrario, las rivalidades se incrementaron. Eso nos da a entender que el supervisor pues no tiene mayor conocimiento sobre su equipo, sobre las rivalidades que hay dentro del equipo, las faltas de comunicación y la necesidad urgente de que el supervisor también se involucre y le dé paso a la pronta solución a este conflicto. Ya con respecto a los líderes, al ser dos líderes que tienen una diferencia marcada de opiniones y al parecer cada uno considera que su opinión es la acertada en comparación del otro, es posible que durante la negociación se presente un conflicto de egos, la reacción de ellos puede ser un poco fuerte o incluso que alguno de ellos no admita su parte de la responsabilidad dentro del conflicto y haga ver al otro como el único culpable. Y con respecto a los técnicos, ya que tenemos tres técnicos que son de diferente nacionalidad, que tienen un sistema de creencias diferente, es probable que la raíz de este conflicto haya surgido por medio de la comunicación, es decir, que lo que una persona, uno de los técnicos intente decir a modo de sacar el trabajo adelante o de la asignación de las tareas, otro de los técnicos lo llegue a malinterpretar como una orden o algún tipo de imposición de parte del primer técnico. Y así sucesivamente, pues entre ellos se van eh, rivalizando cada vez más y van poniendo más diferencias dentro de la mesa. El conflicto se ha escalado mucho entre ellos principalmente y eso también afecta la percepción del resto del equipo sobre cómo se manejan los técnicos, cómo se manejan los líderes y cómo el supervisor tampoco ha dado pronta solución a este conflicto que ha escalado y ha afectado a más personas dentro de la línea de ensamblaje. Ya con este contexto podemos encontrar puntos de resistencia con cada uno de ellos. Por ejemplo, con el lado del supervisor, es probable que el supervisor no tenga conocimiento o no sea del todo consciente del impacto negativo que esta escalada del conflicto ha generado en la satisfacción de sus empleados y en su capacidad de liderazgo para manejar apropiadamente el conflicto y eventualmente eliminarlo. Entonces, si el supervisor no cuenta con las herramientas o el conocimiento adecuado, toma decisiones que él considera que son apropiadas, pero que ya dándonos cuenta con el paso del tiempo, realmente lo que logran es seguir escalando el conflicto. Con respecto a los líderes, las fuertes diferencias de opiniones llevarían a una especie de lucha de egos dentro de la negociación. Es decir, es probable que alguno de ellos se ponga a la defensiva y, como lo mencionaba anteriormente, considere que la otra persona es netamente culpable y decida no admitir su responsabilidad dentro del conflicto. Ya con respecto a los técnicos, es probable que también pase una situación muy similar, que se presente una guerra de egos, donde uno de ellos considere, perdón, que tiene la razón absoluta y que los demás deberían
acoplarse a la forma en la que él trabaja o hacer las cosas a su manera. Entonces, esto nos da a entender que el problema que presentamos actualmente es un conflicto en el que se involucran personas de tres rangos diferentes, los cuales afectan el desempeño de la estación. A su vez, esto también afecta la satisfacción de las demás personas que trabajan en el equipo y genera un ambiente de incertidumbre y de asumir. Algunas personas pueden terminar asumiendo que uno de los técnicos o uno de los líderes no es apto para el trabajo solo por las diferencias que hay entre los técnicos y los líderes. Entonces, lo ideal es llegar a la resolución completa del conflicto para que todos puedan trabajar como un solo equipo, se pueda aumentar la productividad y la satisfacción de las demás personas que hacen parte de la estación de ensamblaje. Entonces, para esta negociación, lo que se busca es reunir a las distintas partes, empezando por el supervisor, en aulas o salas de juntas donde se encuentran recursos humanos apartados de la línea de ensamblaje para poder ir manejando el conflicto de a pocos. Con respecto al supervisor, lo ideal es brindarle capacitaciones y herramientas donde él pueda aprender a mediar y a negociar en este tipo de conflictos para procurar empezando desde él, a manejar el conflicto en las demás partes de la línea, que él a su vez también conozca mejor a su equipo, las capacidades que tiene cada uno y cómo entre ellos se complementan para lograr un buen trabajo como equipo. A su vez, con respecto a los líderes, es necesario en un principio tener sesiones individuales con ellos para comprender la perspectiva de cada uno dentro del conflicto, para luego empezar a negociar y a solucionarlo entre ellos dos, a aumentar su comunicación, interiorizar la importancia y el impacto de trabajar como un equipo y de cómo su rivalidad hasta el momento ha llegado a afectar a los demás individuos del equipo. Con los técnicos se manejaría una estrategia similar, es decir, reunirlos por separado, conocer sus motivaciones y a partir de ahí empezar a armar propuestas y una negociación para que entre ellos también empiecen a trabajar mejor como un equipo, más compenetrados y que no se siga repitiendo este tipo de rivalidades o escaladas a nivel individual que terminan incomodando a las demás personas del equipo. Entonces, como protocolo, pensamos seguir la metodología planteada por William Ury en su libro Supere el No, es decir, la estrategia de penetración, en primer lugar, donde las personas, los directivos o los jefes o las personas de recursos humanos que vayan a intervenir y vayan a mediar en el conflicto deben mantenerse calmadas y ser muy pacientes y hacer lo posible por no reaccionar ante las emociones de las distintas partes involucradas, ya sea en la charla con el supervisor, en la charla con los líderes, en la charla con cada uno de los técnicos. Para esa parte se aplicaría la estrategia de subir al balcón, interpretar todo el panorama, tanto las motivaciones como las emociones envueltas en la otra persona y procurar siempre tener fijo el objetivo que es la resolución del conflicto. Ya luego aplicarían el segundo paso, que no es no discutir, sino ponerse del lado del oponente, es decir, dejar a la otra persona expresarse, escucharla atentamente, hacer parafraseo cuando sea necesario y mostrarle a la otra persona que estamos realmente entendiendo su punto de vista y realmente la estamos escuchando. También ahí a la par se aplicaría el tercer paso, que es no rechace, replantee. En algunos momentos es necesario hacer una pequeña pausa y decirle a la persona, hacerle a modo de pregunta a la persona lo que nosotros hemos entendido de lo que nos está diciendo. También así para asegurarnos de que realmente le estamos prestando atención a la otra persona y estamos entendiendo los motivos por los cuales existe el conflicto dentro de su perspectiva. Luego aplicaríamos el paso 4, que es no presionar, sino tender un puente de oro.
Ya a partir de ahí nosotros empezaríamos como negociadores a extender posibilidades para poder fomentar ese diálogo y poder llegar a un acuerdo para la resolución del conflicto. Y por último, pues no atacar y usar el poder para educar, especialmente en el caso del supervisor, para enseñarle las herramientas adecuadas para la negociación y el manejo del conflicto. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que contamos con un escenario de incertidumbre, un escenario cambiante, ya que aparte de la inconformidad que tienen los miembros del equipo con respecto a todo este conflicto y esta incertidumbre que genera el conflicto, también nos encontramos con el hecho de que muy pronto otra fábrica va a abrir muy cerca de las instalaciones de la fábrica actual y es probable que algunos de estos técnicos o de las personas que se encuentran dentro del equipo decidan eh, renunciar e irse a la competencia. Esto es parte del contexto en el que se encuentra la organización, bueno, la línea de ensamblaje actualmente y es parte de lo que hay que tener en cuenta dentro del aspecto de la negociación. Así que teniendo en cuenta todo el análisis, el contexto de la organización y el contexto de las personas, de las partes involucradas dentro del conflicto y parte de cómo se planea esta negociación, también es necesario completar toda la etapa de preparación, es decir, prepararnos a las posibles respuestas o a las posibles reacciones que puedan tener los distintos miembros para mantener lo más objetiva posible la negociación. En segundo lugar, viene la parte de la discusión, argumentación, donde ya nos damos cuenta de las motivaciones que hay detrás de cada persona, donde también debemos ser muy pacientes, permanecer calmados y no caer en la provocación o en la emocionalidad del momento. Aquí también se aplica la parte de subir al balcón, de no reaccionar basado en las emociones, sino siempre manteniendo presente el objetivo que es dar la solución apropiada a este conflicto. Ya luego de la discusión y de saber, pues tener más claridad con respecto a las motivaciones de las demás personas, de las personas involucradas dentro del conflicto, se aplicarían las propuestas. Por lo general debemos fijarnos en la mejor propuesta para cada uno. En este caso la mejor propuesta es subsanar el conflicto en todos los niveles de la estación para procurar mantener un ambiente más estable, más amable entre los compañeros de trabajo, todos trabajando unidos en equipo y a su vez así aumentar la productividad y la satisfacción de los empleados dentro de la línea de ensamblaje. Ya al momento de hacer esta propuesta es muy probable que exista un intercambio, que alguna de las partes no esté totalmente de acuerdo, esté totalmente en desacuerdo y a partir de ahí, de ese intercambio, es que se va modificando la propuesta para llegar a un acuerdo, para finalmente decir hemos solucionado este conflicto. Para el cierre, ya pues se marcaría como tal el final de la reunión, donde ya se tiene mayor claridad sobre qué tipo de acuerdo se ha llegado, si alguna de las partes debe hacer algún tipo de compromiso y luego se pasa a la parte del seguimiento, si es asegurarnos de que realmente sí se le está dando cumplimiento a ese acuerdo. Y ya para finalizar, pues lo ideal es siempre mantener una comunicación respetuosa y amable entre las distintas partes para, insisto, no caer en ningún tipo de provocación y siempre mantener la negociación de una manera neutral, de una manera amable, sin que nadie se sienta presionado o pues ofendido de alguna forma. Lo ideal siempre en la negociación es buscar la solución al conflicto por el cual estemos atravesando. Gracias a todos.